Bienvenidos a Estudio 7, texto, idioma y mensaje en 7 palabras, texto, idioma y mensaje en solo 7 minutos. Continuamos con nuestro estudio del libro de Apocalipsis, en este caso los versículos 14 y 15. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. En efecto, continuamos con la descripción que se hace del Hijo del Hombre, la descripción que Juan hace en el capítulo 1 de Cristo Jesús, y en este caso se está hablando acerca de su cabeza, sus cabellos, sus ojos, sus pies. En particular, nos vamos a detener en esta ocasión en lo que tiene que ver con los pies. Hablaremos un poco acerca de los pies y hablaremos también especialmente de la voz. Empecemos entonces con el asunto de los pies. En el caso de los pies, podemos decir que hay una gran similitud, y ya lo habíamos observado en la presentación anterior, entre esta imagen, esta descripción de Cristo Jesús y la descripción que se hace del personaje en Daniel capítulo número 10. Sin embargo, no es la única relación que podríamos encontrar entre este pasaje y el Antiguo Testamento, o en particular el libro de Daniel. Cuando dice el texto que los pies de Cristo son semejantes al bronce bruñido, pero específicamente dice refulgente como en un horno, en particular aquí se nos está hablando de que esos pies han pasado, al ser como una especie de bronce, por un horno que ha sido encendido. Literalmente el texto de Apocalipsis 1 dice, como en un horno que ha sido encendido. En algún momento el Hijo del Hombre, los pies del Hijo del Hombre, estuvieron en un horno que había sido encendido. Por supuesto que no es la forma más clara en la que podríamos encontrar esta relación, pero te propongo que si estudias con más calma, posiblemente encuentres un vínculo entre este pasaje, la descripción de los pies y el horno, y el relato de Daniel, capítulo 3. Daniel capítulo 3, ¿recuerdas de qué trata? El horno de fuego. Un lugar en donde definitivamente estuvo el Hijo del Hombre. Pero bueno, tú puedes analizarlo con más calma. En donde sí hay una clara alusión al mismo lenguaje del libro de Apocalipsis es en el concepto de la voz. En el libro de Apocalipsis se nos dice que esta voz es como el estruendo de muchas aguas. En realidad no dice estruendo. Cuando el texto dice aquí en español estruendo, en el texto en griego utiliza nuevamente la palabra voz, y su voz era como voz de muchas aguas. Por supuesto que si son muchas aguas, se podría entender que es un sonido muy fuerte, es un sonido estruendoso, de ahí que tal vez el traductor puso mejor estruendo. Pero insisto, en el texto en griego, aquí también dice voz. Bueno, si la voz de las muchas aguas es así de fuerte, así de llamativa, ¿tendrá también alguna relación con otro pasaje del Antiguo Testamento? Sí, tiene que ver con lo divino, especialmente en Ezequiel capítulo número 1. No hay tiempo ahora de ver esa relación, pero sí quiero enfatizar la relación que hay entre el mismo lenguaje o con el mismo lenguaje de Apocalipsis 1, ya que esta expresión aparece prácticamente igual en el capítulo 14, versículo 2, también va a aparecer en el capítulo 19, 6. En estos dos pasajes, capítulo 14, versículo 2 y capítulo 19, versículo 6. Esta expresión me refiero en particular a hablar de una voz que tiene relación con muchas aguas. Muchas aguas. Esta relación va a ser muy importante porque nos vamos a dar cuenta que a la luz de estos dos pasajes, decir que algo suena como la voz de muchas aguas se refiere a que ahora los hijos de Dios, los redimidos, en el caso particular del capítulo 14, los 144,000, y en el capítulo 19:6, la gran multitud, bueno, ahora ellos hablan también como Cristo. Sí, en efecto, en estos dos pasajes, ahora se habla de seres humanos redimidos que hablan, han aprendido a hablar como también Cristo Jesús, como la voz del capítulo número 1. Es una voz fuerte,
Pero por supuesto no radica la importancia en la potencia de la voz, sino en lo que implica esa voz. La voz de Cristo cuando se aparece a Juan no tiene el fin de atemorizarlo, tiene el fin de traerle seguridad. Ese poder también habla de la victoria, como lo veremos más adelante en los siguientes versículos. La victoria de Cristo Jesús y su poder. La victoria de Cristo Jesús y su poder que harán posible entonces también la victoria de sus propios hijos. Qué hermoso saber que en Juan los redimidos, los que serán salvos, también han aprendido a hablar potente, poderosamente, pero sobre todo victoriosamente, como lo hace Cristo. Un último asunto, la expresión muchas aguas también se usa en el capítulo número 17, y en este caso se usa para referirnos a que la ramera, aquella mujer ramera de Apocalipsis 17, está sentada sobre muchas aguas. Y por supuesto, esto no es positivo. El mismo versículo 15 del capítulo 17 nos dirá que las muchas aguas son muchedumbres, pueblos, naciones, quienes le dan su apoyo, su poder a el personaje llamado Babilonia. Por supuesto aquí nos asocia con una voz, pero me llama la atención que sí se usa la misma expresión, muchas aguas. En otras palabras, podríamos ver aquí que mientras que estos personajes han aprendido a hablar como Cristo, Babilonia y quienes apoyan, quienes son las muchas aguas, han aprendido solamente a ejercer el poder, pero no están con Cristo. Su voz no es como la de Cristo, simplemente apoyan más bien al enemigo de Cristo. El mensaje para esta ocasión está planteado en una pregunta. ¿Suena tu voz como la de Cristo? ¿Has aprendido a hablar como Él? Y no me refiero solamente a no decir o no hablar de una manera imprudente. Me refiero a el poder y la victoria que están implícitas en la voz de Cristo. La victoria está asegurada. Tenemos que seguir hablando entonces como Cristo.